Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy es día 5 de julio de 2016 y para el proyecto Imágenes y Percepciones, la inserción de España en el mundo actual, vamos a entrevistar al profesor Tomás Pérez Bejo. Este profesor nació en Caloca, Santander, en 1954, estudió en España, licenciado en Historia, en Ciencias Políticas y en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo el doctorado también en la Facultad de Geografía e Historia, dirigido por Ángel González, con el título Pintura de Historia e Identidad Nacional de España. Ha estado dando clase, se marchó a México, dio clase en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y luego ha pasado a ser profesor investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. ¿Desde qué año, Tomás? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia soy profesor desde el 2004. Desde el 2004 hasta ahora. Ha sido profesor invitado en distintas instituciones académicas europeas y americanas, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en la Universidad de Lyon, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de Cantabria. Tiene numerosas publicaciones referentes al tema de nación y nacionalismos y los procesos de construcción nacional. Y de todos los artículos y libros publicados destacamos lo siguiente: Nación e Identidad Nacional y otros mitos nacionales, que publicó en 1999 en la editorial Nobel. Pintura de Historia e Identidad Nacional en España, en el 2001. Elegía criolla, una interpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, publicado en Tusquets en 2010. Y el libro España Imaginada, Historia de la Invención de una Nación, que ha sido publicada por la editorial Galaxia Gutenberg en la colección Ensayo. Tiene, como digo, muchos artículos de interés y hay uno al que nos vamos a referir, que es La Virgen de Guadalupe en la iconografía nacional decimonónica, en una revista que se llama Efemérides Mexicana, Estudios Filosóficos, Teológicos e Históricos, del 2010. Y recientemente se ha publicado un libro con el nombre de La sombra de la leyenda negra, en la que Tomás Pérez Bejo tiene un artículo muy interesante que tiene que ver con nuestro proyecto de investigación. También hay otro libro poco conocido en España que se llama España en el debate público mexicano, publicado en el 2011, que también es un libro de referencia para el tema que nos ocupa. Bueno, va a empezar entonces, vamos a hacerles una serie de preguntas relacionadas con su actividad docente e investigadora, en la que es un experto y en la que nos va a ilustrar sobre los temas que le vamos a preguntar a continuación. La primera pregunta que le haríamos sería que, partiendo de las Cortes de Cádiz y de la consolidación del Estado-Nación, ¿cuál cree usted que es el momento concreto en el que se percibe una imagen determinada de España? ¿Cuándo España cree usted que aparece con una imagen más formada? Yo creo que ahí habría que distinguir como dos aspectos. Es decir, si bien es verdad que España como Estado-Nación solo empieza a existir a partir de las Cortes de Cádiz, a partir de las Cortes Gaditanas en 1812, existe una imagen de España, entre comillas, asociada a la monarquía católica, que tiende a confundirse. Entonces, esa imagen, por lo menos, desde luego habría que remontarse posiblemente a la Edad Media, pero desde luego empieza a ser muy clara a partir de la existencia de una monarquía católica, que además es una monarquía con una clara voluntad imperial, es decir, es una monarquía que está presente en prácticamente todo el mundo. Entonces eso hace que la imagen de los españoles, que es muy difícil de identificar porque yo creo que no se debe, lo he dicho muchas veces, insisto en ello, no se debe confundir monarquía católica con nación española, pero sin embargo, cara a la mayor parte de los extranjeros, cuando hablan de los frutos del monarca católico suelen utilizar el término españoles para referirse a los habitantes de, por lo menos,
de los territorios americanos y de los territorios europeos de la península ibérica, no tan claro los territorios de la monarquía. Entonces hay una imagen definida de los españoles en el siglo XVII, hay una imagen definida de los españoles en el siglo XVIII que es previo a la existencia del Estado-Nación. Lo que ocurre a partir de Cádiz, es que, claro, la Constitución de Cádiz se hace en nombre de una nación española que en esos momentos, yo sé que puede sonar un poco provocativo, el problema de los diputados gaditanos es que nadie sabe muy bien qué es esa nación española, y en ese momento empieza a haber una idea asociada a los españoles no ya como los súbditos del monarca católico, sino de los españoles como identidad nacional. Cuando digo que nadie sabe muy bien en Cádiz qué es la nación española, me refiero a algo muy concreto. La Constitución de Cádiz se hace en nombre de la nación española, pero cuando después tienen que definir ¿qué es esa nación española? La verdad es que prácticamente se limitan a definir lo que son los límites de la antigua monarquía. Es decir, o sea, que hay una identificación entre nación española y antigua monarquía, incluyendo los territorios americanos. No hay que olvidarnos que en Cádiz la participación de los diputados americanos es muy importante y que además la propia Constitución define a España como la reunión de los españoles de ambos hemisferios. En la reunión de los españoles de ambos hemisferios no son los nacidos en la península ibérica, sino los nacidos también en América. Una definición que es absolutamente tautológica, ¿no? Porque en el fondo no dice mucho, pero hay una cosa curiosa, es decir, cuando después se establecen los derechos de ciudadanía en esta misma Constitución de Cádiz, lo que se está diciendo literalmente es que tienen derecho de ciudadanía los descendientes de los españoles, los descendientes de los americanos, es decir, de los indios, y la mezcla entre ambos. Y eso es lo que se define como nación española, y ahí se está hablando de una nación española. Pero la imagen no podemos partirla en 1812, sino que la imagen exterior, otra cosa al interior. Yo no sé qué pasaba en un pueblo de La Mancha, si tenían una autoimagen de ser españoles, pero desde luego cuando un español llegaba a Londres, o un habitante del Reino de Castilla o del Reino de Aragón llegaba a Londres, era inmediatamente identificado como español y se le atribuían una serie de características físicas, morales, de comportamiento, etc. En este momento es un sistema, un proceso similar a lo que ocurre en otras naciones europeas. Se da en España, creo que lo tiene usted escrito, más énfasis en la construcción del Estado que en la nación. ¿Qué diferencias hay en la construcción de España en el siglo XIX con respecto a otros países europeos? A ver, las diferencias, en principio, esta es una pregunta complicada. Yo creo que el modelo es muy semejante en todos los países, yo no diría solo europeos, sino del ámbito atlántico. Es decir, la ruptura de la monarquía católica desencadena un proceso de construcción de estados-nación que abarca a todos los territorios de la monarquía con enorme éxito. Además, yo creo que en algún momento he escrito que es el más temprano y exitoso proceso de construcción de naciones de todo el ámbito atlántico. Solo en América se construyen casi 20 nuevos estados-nación que además construyen naciones y se identifican con naciones, algunas además con un fuerte peso identitario, es decir, o sea, todo el mundo tiene muy claro en estos momentos, otra cosa es que sea cierto o falso, pero yo creo que si preguntamos en Namibia qué es un mexicano, identifican a un mexicano. Es decir, por lo tanto, el proceso de construcción de nación ha sido muy exitoso. Lo que ocurre es que el caso de la monarquía católica es un caso muy interesante y enormemente complicado, porque claro, el proceso de construcción del Estado-Nación se inicia sobre la desintegración de una estructura imperial, sobre una estructura imperial que es una estructura imperial fracasada. Entonces, el fracaso de la estructura imperial da lugar a un proceso de construcción de nación sobre un proceso de construcción de Estado que, sobre todo a partir de la monarquía borbónica, había sido bastante eficiente. Entonces, lo que ocurre a partir de 1820 es que el nuevo Estado español, que se asume como heredero de la monarquía católica, que eso es una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta, inicia un proceso de construcción del Estado que es la vieja estructura imperial, es decir, o sea, no hay mucha diferencia. Ocurre lo mismo en América, quiero decir, finalmente el Estado-Nación mexicano en su origen es el virreinato de la Nueva España, o sea, no tiene, incluso los administradores son los mismos, los burócratas son los mismos. E inmediatamente el Estado lo que sí que se ve obligado a iniciar un proceso de construcción de la nación. Esto ocurre en todos los países europeos, también exactamente lo mismo, quiero decir, ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, ocurre posteriormente en Alemania, en Italia, etc. Lo que ocurre, yo diría, es que en el caso español hay un evidente éxito en el proceso de construcción del Estado y un no tan evidente éxito en el proceso de construcción nacional.
Yo en mi último libro, en España Imaginada, lo que planteo es que esto quizás habría que matizarlo. Es decir, cuando hablamos de un no evidente éxito, pues es obvio que en España hay un proceso de desintegración, de no reconocimiento de la nación española, obvio en amplios territorios del país. Cataluña, el País Vasco, quizá Galicia, aunque con matices. Eso no sé si se puede decir en el siglo XIX. Yo creo que en el siglo XIX el Estado español tiene éxito en la construcción de una identidad nacional. El fracaso posiblemente, yo creo que hay una fecha clave, que es la crisis del 98, y después y sobre todo el franquismo, el periodo de la guerra civil y posterior del franquismo. Entonces, ese fracaso, si existe, no sería tanto del siglo XIX como del XVIII, y también hay que relativizarlo, porque finalmente el proceso de deslegitimación de los viejos estados-nación europeos parece que no afecta solo a España. Finalmente, en el caso de Inglaterra es obvio, es decir, o sea, la voluntad de separación de Escocia del Reino Unido parece que es muy evidente, y existen problemas de integración territorial en otros muchos estados europeos, aunque quizás no con la gravedad que se dan en el caso español y en el caso inglés. Que no casualmente, además, y eso yo creo que es que habría que utilizarlo, porque un poco la historiografía española ha estado obsesionada por el modelo francés, y quizás el modelo francés no sea el modelo más apropiado para entender este proceso de construcción nacional. Quizás dos viejos estados imperio, como son el inglés y el español, no deja de ser llamativo que tengan los mismos problemas. La historia juega un papel muy importante en la construcción, como usted sabe, de los estados-nación. Alemania, surge en Alemania precisamente en el momento de la construcción del Estado-nación, y siguen siendo la historia y los historiadores los difusores de esta idea nacional, del nacionalismo, de nación y la imagen de España. ¿Cómo valora usted las distintas denominaciones que los historiadores contemporáneos dan a la imagen de España cuando quieren hablar de España? ¿Cree que es oportuno utilizar el término monarquía hispánica para referirse a España a partir del siglo de oro, del siglo XVII? ¿O cómo valora usted esa utilización que los propios historiadores tienen de la imagen de España a la hora de relatar o de hacer historia? A ver, bueno, primero, la primera parte, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Es decir, finalmente una nación es la fe en un relato, y por lo tanto la historia lo que hace es construir relatos de identidad. Entonces, en ese sentido, el papel de los historiadores como parteros de la nación es absolutamente obvio, y no creo que haya mucho que discutir con respecto a esto. Yo me atrevería a decir algo más, aunque quizás sea hacer una autocrítica profunda a nuestra disciplina. No existen naciones porque existan historias nacionales, sino que existen historias nacionales porque existen estados-nación que han creado estas historias nacionales. Entonces yo creo que ese sería el planteamiento. En cuanto al problema de la denominación, yo en Herejía Criolla, que es un intento de interpretar las guerras de independencia americanas, diciendo que nunca hubo guerras de independencia, fueron guerras civiles, o sea, ese sería el argumento central de Herejía Criolla, sería este. Dedico unas cuantas páginas al problema de cómo denominamos esa estructura política que no es un Estado-nación, que es la monarquía hispánica. Yo me inclino por denominarlo monarquía católica. Me inclino a denominarlo por monarquía católica por dos motivos fundamentales. Uno, porque era la denominación con que era conocida, es decir, o sea, los embajadores españoles ante el rey de Inglaterra eran los representantes del rey católico, es decir, o sea, la idea de la monarquía católica. Y otro, que lo que pasa es que visto desde la perspectiva americana puede ser muy interesante, y no lo sé si lo es tanto desde la perspectiva europea, porque eso también depende de cómo se plantee. En el caso de la perspectiva americana, porque hablar de monarquía hispánica lo asocia demasiado con España. Yo lo que mantengo en ese libro, y creo que es un argumento que por lo menos merece la pena ser discutido, es que la monarquía católica o la monarquía hispánica es una monarquía anacional. Cuando digo anacional, ¿a qué me refiero? No es que no existiesen naciones, en el interior de la monarquía católica existían decenas de naciones. En el caso, por ejemplo, que yo más he trabajado, que es el caso de la Nueva España, desde luego en el México del siglo XVIII, en la Ciudad de México del siglo XVIII, había
la nación de los vizcaínos, la nación de los montañeses y las múltiples naciones indígenas, es decir, la de los tarahumaras, la de los náhuatl, etcétera, etcétera. Es decir, había decenas de naciones. Lo que ocurre es que no tenía ninguna función política, por eso digo que es una monarquía anacional, es decir, una monarquía en la cual había funcionarios nacidos en las distintas partes de la monarquía sin que eso crease ningún problema. Entonces, ese carácter anacional yo creo que queda más claro cuando utilizamos el término monarquía católica, además con la idea de una monarquía universal y además porque el catolicismo es un santo y seña de la identidad de esa estructura política, a diferencia de otros imperios. Imperios anacionales antes del siglo XIX son todos, o sea, es el nacional el imperio turco, es el nacional el imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera. Utilizar el término monarquía hispánica visto desde el concepto, visto desde la perspectiva americana, le da un matiz de un cierto componente nacional que yo creo que no define exactamente las características de esa monarquía. Eso obviamente visto desde la perspectiva europea posiblemente se puede utilizar el término monarquía hispánica sin ningún problema. Yo, insisto, prefiero utilizar monarquía católica. ¿Quién cree usted que son los principales difusores de esta primera imagen de España? ¿Los políticos, los artistas? En el siglo XIX. Sí, inmediatamente. En el siglo XIX yo creo que fundamentalmente lo que pasa es que los creadores, los constructores de esta idea de España son una élite muy reducida. Son una élite muy reducida en la cual el papel político y el papel, digamos, intelectual tienden a confundirse. Es decir, pensemos en personajes claves de la construcción de la idea de España. Castelar, Cánovas del Castillo, son políticos pero son historiadores, o sea, fundamentalmente. Ocurre lo mismo, son historiadores, en muchos casos escriben obras de teatro, como es el caso de Cánovas del Castillo, ¿no? Entonces, es una especie de conglomerado que yo resumiría en la idea de un grupo intelectual. La creación del relato de la nación es obra de los intelectuales, pero que en el siglo XIX tienden a confundirse con los políticos. Es decir, si nosotros hacemos una prosografía de los políticos del siglo XIX, no solo en España, sino en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo atlántico, insisto, porque en América Latina pasa lo mismo, lo que nos encontramos es una especie de convivencia entre las cosas, porque parece esa idea del intelectual que es algo distinto del hombre de letras que había sido tradicionalmente. Por poner un ejemplo absolutamente paradigmático, ¿no? O dos ejemplos. En el caso español, Castelar es un escritor que escribe historia, es un político activo y es uno de los principales protectores e impulsores de la Academia de Bellas Artes, en la cual se van a crear esas grandes pinturas de historia que van a jugar un proceso central. O el caso de la gran historia de España del siglo XIX, la gran historia de la nación española es la de La Fuente. La Fuente es un historiador, pero además es un diputado liberal, o sea que son personajes que se mezclan continuamente. Entonces, yo no los separaría demasiado y además a eso añadiría otra cosa. En el caso concreto de los pintores hay una clara voluntad a lo largo del siglo XIX de que se dedican a un trabajo intelectual. Es decir, hay una cosa muy interesante. En la década de los 30 del siglo XIX, la revista El Artista, que es la primera gran revista romántica española, publica un grabado sobre el pintor de Ogaño y el pintor de antaño. Entonces, el pintor de antaño me parece como un trabajo artesanal, es alguien rodeado de tarros de pintura, etcétera, etcétera, con las manos manchadas, por decirlo de alguna forma, y el pintor de Ogaño es un individuo que no aparece pintando, sino que aparece imaginando lo que va a pintar, es como un trabajo intelectual, y en vez de aparecer tarros de pintura, lo que aparece es un anaquel donde están las grandes obras de la literatura universal. Es decir, hay una clara voluntad por parte de los pintores. El Artista es una revista creada fundamentalmente por pintores de identificarse a sí mismos como intelectuales. Para la imagen de España, tanto la imagen interior, la imagen que los españoles tenemos de España, como la imagen en el exterior que se tiene de España, la leyenda negra es un elemento muy importante y usted es experto en este tema. Nos gustaría que nos hablara de hasta qué punto la leyenda negra ha contribuido a dar una imagen de España en el exterior y hemos asumido los propios españoles esa idea de leyenda negra. A ver, ese
Ese asunto de la leyenda negra es uno de los asuntos sobre el cual, como desde que judería se acuñase el término a finales del siglo XIX, creo que nos ha dado vueltas a la historiografía española, todas, y no se lo voy a resolver aquí en 3 palabras, ¿no? Primero hay un primer debate, es decir, ¿fue una leyenda o fue una realidad? Esa es una primera discusión absolutamente determinante, ¿no? Después, ¿cuál ha sido el papel de la leyenda negra en la imagen de España y cuál es el origen de la leyenda negra? Y no quiero entrar en el debate si fue una realidad o fue una ficción, ¿no? Mi interpretación, que bueno, coincido con otros muchos historiadores que conocen más del tema que yo, es que fundamentalmente la leyenda negra hay que enmarcarla en el contexto de la lucha política por la hegemonía de la monarquía católica o de la monarquía hispánica en el contexto del siglo XVI. Eso no quiere decir que no hubiese antes distintas referencias a el carácter español, el supuesto carácter español, etc., porque, insisto, la imagen del español es una imagen muy antigua, es decir, o sea, muy relevante. En esa especie de lucha, una lucha que se desarrolla en todos los campos, se desarrolla en los campos de batalla, es decir, se desarrolla en Flandes, se desarrolla en Italia, hay una voluntad hegemónica por parte de la monarquía surgida del heredero de los reyes católicos, de Carlos V, juega un papel determinante los panfletos, por las dos partes, porque claro, a veces nos olvidamos que hay los panfletos que se publican en Inglaterra y los panfletos que se publican en Holanda, una de las provincias, la parte de las Provincias Unidas que se separa de la corona española o que mantiene una guerra civil con la corona española, pero también hay panfletos por parte de la monarquía católica en Francia, en Inglaterra, etcétera, contando las maldades de los otros, o sea, que es una guerra total. En ese sentido, yo creo que la imagen que se genera de la monarquía española y como consecuencia de los españoles va a marcar profundamente el imaginario del resto de los países europeos sobre los españoles. Pero tampoco es ninguna novedad, no creo que sea muy diferente a lo que ha ocurrido con respecto a los norteamericanos en el siglo XX, es decir, o sea, un poder imperial que se genera una serie de respuestas frente a ese poder imperial. Una leyenda negra que además tiene un fuerte componente racial, y a mí eso sí me llama la atención, es decir, ¿por qué los españoles son especialmente... Bueno, perdón, antes de entrar en esto. Esa leyenda negra se articula fundamentalmente en torno a la crueldad personal de Felipe II, va a ser uno de los grandes temas de la leyenda negra, es decir, son las relaciones con su hijo, el príncipe Don Carlos, etcétera, etcétera, y las atrocidades de los españoles en América. El Duque de Alba. El Duque de Alba, claro, pero finalmente los grandes panfletos sobre la colonización española en América se publican en Holanda. La obra del Padre Las Casas va a ser publicada, traducida profusamente en Holanda, porque en el fondo lo que están diciendo los holandeses es: los españoles hacen a los indios en América lo que quieren hacernos a nosotros en Holanda, es decir, o sea que realmente hay una especie de transmisión exacta, por eso hay toda esta... Por eso los holandeses están fascinados por el Padre de las Casas, que en otra situación no les hubiese interesado lo más mínimo, es decir, o sea, porque hacen una lectura muy particular de la destrucción de las Indias del Padre de las Casas. Entonces, en ese sentido, efectivamente tiene usted razón, es lo mismo el Duque de Alba que Hernán Cortés, es decir, o sea, son dos malvados perversos. Pero eso tiene además un fuerte componente que venía de un poco antes, de la idea de que España era un país de mezcla racial, un país en el cual se habían mezclado moros, judíos y cristianos, y que eso es una idea que de alguna manera en la Europa culta del siglo XVI, que es profundamente racista, como por otra parte todas las... No racista, sino que esa idea de la limpieza de sangre, el linaje. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, se niega a venir a España, pues es un país de judíos, es decir, o sea, no hay nada que hacer en esto. Entonces, esto se está acumulando sobre el imaginario español, en el cual no es que Felipe II, que por otro lado la verdad es que Felipe II de sangre española tenía poco, ¿no? Es decir, o sea, pero no es que Felipe II sea perverso culturalmente, sino que es perverso porque el pueblo español es un pueblo degenerado. Esta primera etapa de la leyenda negra
cuando el peligro de la hegemonía española se va difuminando, va desapareciendo, o por lo menos se va atenuando. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en el número de ediciones de La destrucción de las Indias del Padre de las Casas, que va descendiendo progresivamente. Sin embargo, hacia mediados del siglo XVIII, la segunda parte del siglo XVIII, se produce un fenómeno que va a cambiar radicalmente, que va a ser el renacimiento de la leyenda negra, vinculado a, sobre todo, una obra sobre el mundo colonial, que firma Diderot y Raynal, pero que fundamentalmente escribe Raynal, que es una especie de enciclopedia de las colonias, pero que tiene toda una parte filosófica en la cual se hace una especie de comparación entre lo que había sido la colonización inglesa y la colonización española. En la enciclopedia las colonizaciones son malas la española y la inglesa, pero mientras la inglesa tiene la ventaja de que ha preparado a los individuos para la vida civilizada, y el ejemplo de las 13 colonias sería el ejemplo paradigmático, la española aparece como algo que además es absolutamente oscurantista, etcétera, etcétera. Este segundo brote de la leyenda negra también tiene un fuerte componente interno. En realidad, en Francia lo que se está utilizando es el modelo español como una crítica a la monarquía absoluta. En el fondo es una crítica a la monarquía absoluta, pero no lo es en Raynal. No lo es en Raynal porque Raynal va más lejos y retoma toda esta vieja idea de una maldad intrínseca hacia los españoles. Y ahí sí que se modela una imagen de lo que es España vinculado a este elemento que va a ser muy fuerte en el momento de las guerras de independencia americanas, por ejemplo, que sin embargo ahí los procesos van a ser muy rápidos porque inmediatamente lo que se produce son las guerras napoleónicas, y las guerras napoleónicas, sobre todo en Alemania, generan una imagen positiva de España. O sea, es el país que lucha por la libertad, es la imagen romántica. Y lo que pasa es que en el siglo XIX yo diría que de esta leyenda negra queda poco porque fundamentalmente queda poco, al menos de forma global. Después, cuando uno empieza a ver detalles, el asunto es más complicado. Queda poco porque finalmente en el siglo XIX España pasa a ser un país secundario, en el contexto europeo pasa a ser claramente un país secundario, y entonces lo que acaba siendo sustituido es por la imagen romántica, es decir, España es el país de gitanas, toreros, etcétera, y entonces ya desaparece un poco este componente de leyenda negra, y eso es muy interesante, ¿no? Porque los viajeros románticos, cuando visitan la península ibérica, empiezan a encontrarse bailadores de flamenco en Irún, es decir, es cruzar el Bidasoa y ya hay flamencos, gitanas y bandoleros. Pero la verdad es que yo no sé si en Irún en 1850 había mucha gente bailando flamenco, ¿no? Me imagino que no, pero es curioso porque cruzan el Bidasoa y entonces ya lo primero que se encuentran es una especie de tugurio por ahí en el cual hay individuos bailando flamenco, ¿no? Y tocando la guitarra. Entonces la verdad es que no sé qué pensaría el nacionalismo vasco de esta imagen del País Vasco, ¿no? Pero digamos que ahí se introduce. Sin embargo, es curioso porque sigue subyaciendo esta idea de una cierta fascinación por la muerte. Frente a esta España folclórica sigue subyaciendo esta otra y aparece continuamente. A mí me llama mucho la atención los estudios que se han hecho, que yo eso no lo he trabajado, del momento de la transición, en el cual en el fondo la mayor parte de las cancillerías europeas estaban convencidas de que una vez muerto Franco los españoles nos íbamos a dedicar a navajearnos unos con otros porque formaba parte de nuestra esencia interna, ¿no? Eso es muy llamativo. Ahí también había que diferenciar entre países, ¿no? Es decir, las imágenes, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, en el caso inglés, en que cualquier imagen de España inmediatamente aparece la Armada Invencible, ¿no? Es decir, es una especie de asociación, y eso tiene mucho que ver con esa idea de la hegemonía española. Eso no se da en el caso francés, por ejemplo, no se da en el caso italiano, ¿no? Quizás habría que verlo por países. Y llevando la influencia de la leyenda negra hasta nuestros días, hay procesos de inflexión que salen y que no salen en la leyenda negra. ¿Cómo se ve desde América, usted que es profesor en América? ¿Ha habido últimamente algún rebrote del argumentario contra España de la leyenda negra? ¿Cómo es lineal o ha tenido altibajos? Yo ahí lo que mantengo es la hipótesis de que en el caso de América Latina, no de América sino de América Latina,
El problema de España es... Existe un problema de España. Primero existe un problema de España, y eso es una cuestión que habría que dejar muy claro. Que es un problema interno de las sociedades latinoamericanas y no un problema de relaciones con España. En el proceso de construcción nacional latinoamericano, a lo largo del siglo XIX, y yo me atrevería a decir que también a lo largo del siglo XX, existen dos proyectos alternativos de nación. Existen dos proyectos alternativos de nación que van a ser el origen de una parte importante de los conflictos del siglo XIX. Fíjese que lo que estoy diciendo es algo que en parte contradice lo que la historiografía ha dicho sobre el siglo XIX latinoamericano. Yo creo que los grandes conflictos del siglo XIX latinoamericano no son conflictos ideológicos entre liberales y conservadores, sino que son conflictos identitarios sobre el proyecto de nación. Básicamente estos dos proyectos, que voy a denominar liberal y conservador, pero que en esencia no son liberal y conservador porque no tienen que ver con la ideología, sino con lo identitario, pero digamos que a grandes rasgos se pueden definir como liberal y conservador, consisten en que básicamente para el proyecto liberal las naciones americanas tienen su origen en el mundo prehispánico. Un mundo prehispánico que habría sido destruido con la conquista, y ahí sí que se asumen, si uno lee a los liberales del siglo XIX mexicano, retoman todos los tópicos de la leyenda negra, es decir, la matanza de indígenas, la destrucción de las riquezas de la India, la violación de las Indias, etc. Y en ese sentido los 3 siglos virreinales no son americanos, o sea, es simplemente un paréntesis en la historia. Yo eso lo transmito en un modelo narrativo muy común a todas las historias nacionales, que es un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Entonces, nace en el mundo prehispánico, pongo el caso de México, quizás sea donde más lejos se lleva esto, nace en el mundo prehispánico, muere con la conquista y resucita con la independencia. Por lo tanto, España aparece como el enemigo exterior y ahí se asumen todos los prejuicios de la leyenda negra. Frente a eso estaría el proyecto conservador, y hago el matiz de que estoy hablando de un asunto identitario, no ideológico, y para el proyecto conservador el relato de nación es radicalmente distinto. Es decir, en las naciones americanas, pongo el ejemplo de México, porque ya digo es el más claro, México nace con la conquista. Uno de los conservadores más inteligentes es el historiador Lucas Alamán. Lucas Alamán dice esto, y además sus polémicas contra los liberales, más o menos en expresión mexicana, la expresión mexicana es mía, no Lucas Alamán, déjense ustedes de chingaderas, nosotros somos hijos de Cortés, nosotros nacemos con la conquista. La metáfora no es la metáfora de un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, la metáfora es la de el hijo que llegado a la edad adulta se emancipa y abandona la casa paterna. Entonces, nace con la conquista, se desarrolla durante los 3 siglos de la época virreinal, que para Alamán son lo mejor de la herencia mexicana, porque es la parte española que hay que cuidar y proteger, y cuando llega a la edad adulta, pues decide abandonar la casa paterna y crear una nación. Eso que aparece ahí sigue subyaciendo de alguna manera en todo el pensamiento político latinoamericano moderno. Es decir, para decirlo de alguna manera, las derechas hispanoamericanas tienden a ser hispanófilas y las izquierdas latinoamericanas tienden a ser hispanófobas. Entonces, las izquierdas latinoamericanas se compran completo el relato de la leyenda negra, de un pueblo degenerado. Altamirano, uno de los políticos liberales mexicanos más conocidos, llega a afirmar que los españoles son el pueblo más degradado de la tierra, es decir, nadie quiere parecerse a esa raza degradada, y por el contrario los conservadores son profundamente hispanófilos. Pero tiene que ver con el relato, con el propio relato de nación. Por eso digo que en el fondo el problema no es España, el problema es la forma en la cual se construyen las naciones latinoamericanas a partir de esto. Esto quizás haya culminado en los procesos que se han vivido en América Latina en los últimos años con el triunfo de movimientos indigenistas en los cuales hay una clara y explícita voluntad de fundar la nación. Pero esa clara y explícita voluntad de fundar la nación significa, dicho en palabras muy claras, el rechazo de las patrias y de las naciones fundadas por los criollos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX, perdón. Entonces, en el fondo, cuando Evo Morales está hablando de refundar la nación, lo que está diciendo es
fundemos la nación verdadera, que es la nación indígena, y excluyamos esa herencia española que no tiene nada que ver con nosotros y que forma parte de Estados. En esta refundación nacional, la imagen de España es necesariamente negativa, o puede ser positiva en algunos casos particulares. Por ejemplo, la fascinación de la izquierda mexicana por el exilio republicano español, que aparece como algo, el reencuentro que se produce con la República, pero porque la lectura que se hace desde la Revolución Mexicana de la España republicana es que esa España es la negación de la España anterior, y por lo tanto con esto sí nos podemos entender, porque eso sí que representa una España que nos es afín, pero no es afín muy ideológicamente. Bueno, dejamos la leyenda negra y vamos a analizar el papel de las instituciones españolas en la conformación de la imagen de España. Me refiero a la pintura histórica, a los encargos que se hacen las grandes instituciones, las academias, la pintura del Congreso y el Senado, que en definitiva es la imagen que se quieren dar los españoles a sí mismos. Ha trabajado mucho estos temas. ¿Qué nos podía decir de esto? ¿Qué papel juega la pintura histórica en la imagen que los españoles tienen de España? Sí, bueno, yo he trabajado mucho la pintura de historia porque, por varios motivos, ¿no? Por varios motivos que tienen que ver, bueno, fundamentalmente me interesan dos. Una, que la pintura de historia, a diferencia de otros medios de comunicación, como puede ser la literatura, como puede ser la prensa, el control del Estado es mucho más directo. Es decir, la pintura de historia es una pintura administrativa que no hubiese existido sin la protección del Estado. Entre otras cosas por su tamaño. Los cuadros de historia son cuadros que miden 12 metros cuadrados y que nadie se va a llevar a su casa. O sea que nacen ya con una clara voluntad de formar parte del discurso público. Y me ha interesado también por el propio impacto de las imágenes como elemento de legitimación. Yo creo que eso no es lo mismo la palabra sangre escrita que un cubo de sangre tirado sobre la mesa. Es decir, o sea, pues, si yo ahora en esta entrevista que me está haciendo escribo la palabra sangre ahí, estoy seguro que dentro de 2 años todos se han olvidado de que yo escribí la palabra sangre. Si llego y traigo un cubo de sangre y se le arrojo a la mesa, dentro de 20 años se seguirán acordando del loco aquel que arrojó un cubo de sangre sobre la mesa. Entonces, el impacto visual de las imágenes en ese sentido es muy llamativo, pero yo creo que la pintura de historia hay que relacionarla con la literatura. Es decir, la mayor parte de los grandes cuadros de pintura de historia, los mismos temas, fueron también obras de teatro, novelas históricas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros... yo analizo con mucho detalle, porque me parece absolutamente interesante, el cuadro de Casado de Nalizal sobre la campana de Huesca, pero no hay que olvidar que la campana de Huesca, antes de ser pintada por Casado de Nalizal, La Fuente hace referencia en su Historia General de España y describe el hecho. Hay una novela histórica de Cánovas del Castillo sobre la campana de Huesca, y hay decenas de artículos en la prensa hablando cómo la campana de Huesca representa el poder real fuerte, la construcción de un Estado fuerte, etcétera, etcétera. Que en ese sentido, digamos que utilizo la pintura de historia como un síntoma especialmente relevante, pero para entenderla hay que relacionarlo con todos los demás. Ahora, hecho este planteamiento, lo que yo sí mantengo es que la pintura de historia construye un relato sobre lo que es España. Construye un relato sobre lo que es España. Un relato dirigido exclusivamente a lo que podemos llamar las clases medias del país, que son las únicas que interesan en el discurso nacionalizador del siglo XIX. Otra cosa será lo que pasa en el siglo XX. Pero en el siglo XIX son esas clases medias que no todas venían a ver las exposiciones nacionales que se daban en Madrid. Es decir, finalmente las exposiciones nacionales venían gente de Madrid y algunos de provincias que visitaban. Aunque es interesante, por ejemplo, cuando uno ve la prensa y habla de cómo, una vez que se establecen los ferrocarriles, se establecen precios especiales para aquellos que vengan a ver la exposición a Madrid desde Barcelona o desde La Coruña o desde Santander. O sea, que sí que había un cierto público que asistía a las exposiciones nacionales. Pero sobre todo hay una cosa muy importante. Los cuadros que obtenían medallas y que eran comprados por el Estado,
los periódicos dedicaban días y días a hablar de ellos, contando pormenorizadamente por qué era importante el argumento, por qué era importante para la historia del país. Eran críticas no artísticas, sino ideológicas, es decir, fundamentalmente ideológicas. Y además las revistas ilustradas, que es un fenómeno que yo creo que hay que tener en cuenta en el siglo XIX para entender el proceso de socialización, reproducían estos cuadros. Ahora, ¿cómo controlaba eso el Estado? Bueno, eso el Estado lo controlaba de una forma muy sencilla. Primero, había una comisión de admisión a la exposición nacional. Había una comisión de admisión a la exposición nacional en la cual los representantes políticos del Estado eran más que los de los artistas. Y además a todo el mundo le parece lógico, es decir, se está hablando de una cosa seria, o sea, no se está hablando de cosas poco importantes. Entonces ya se admitían determinados cuadros. Pero además había un jurado que premiaba determinados cuadros y no otros. Entonces todo pintor sabía que si el año anterior se había tenido una medalla de honor, un tema relacionado con Juana la Loca, pues era bueno seguir pintando temas relacionados con Carlos V y Juana la Loca, porque parecía que eso al Estado le interesaba. Y si había un cuadro que no había obtenido ningún premio ni ninguna mención, al año siguiente no había nadie que se le ocurriese pintar ese tema. Pero además esos cuadros que eran premiados eran adquiridos por el Estado para el Museo Nacional, y en el Museo Nacional pasaban a formar parte de una especie de representación de lo que España ahora era. Y además los cuadros más importantes eran enviados a las exposiciones internacionales. Eso sin contar otra cosa, que eran los cuadros que directamente el Estado encargaba para decorar el Palacio del Congreso, el Palacio del Senado, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, cuadros que expresamente el encargado decía: encargo un cuadro sobre la entrada de los almogávares en Constantinopla. Y uno decía, bueno, porque eso era importante, pero era importante por lo que voy a contar a continuación. Eso que permitió al Estado español construir un relato en el cual España existía como una identidad al margen de los individuos que lo formaban. Es decir, uno no debe ver la entrada de los almogávares en Constantinopla como un episodio más o menos anecdótico, sino que eso debe leerlo en clave de un Estado que se asume como un Estado imperial. Entonces, eran los mismos Roger de Flor entrando en Constantinopla que Cortés entrando en Tenochtitlan o que Pizarro entrando en Cuzco. Es decir, era el carácter imperial de la nación española que se mostraba. Y en ese relato que construye la pintura de historia, ¿qué es la nación española? Pues la nación española en ese relato es de una simplicidad absoluta. Es una España que nace con los reyes católicos, algo que, por cierto, el discurso nacionalista español sigue repitiendo. España nace con los reyes católicos, llega a su momento de auge con la monarquía de los Habsburgo, prácticamente desaparece en el siglo XVIII, eso es una cosa muy curiosa. Es decir, en la pintura de historia el siglo XVIII prácticamente no existe, y cuando digo prácticamente no existe hay una forma muy sencilla de verlo, es decir, número de cuadros por periodo histórico, la correlación es bajísima, es decir, o sea, es prácticamente especial, y resucita otra vez ese ciclo de nacimiento, muerte y resurrección al que hacía referencia, con la guerra de independencia, con el 2 de mayo. El 2 de mayo es el gran tema de la resurrección de la nación española. Ahí es verdad como se asume como heredero de la monarquía católica, hay una especie de lo que yo en mi último libro llamo la España antes de España, que a su vez tiene otro ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Es esa España que nace en la oposición a los pueblos invasores, ese viriato que aparece en decenas de cuadros, esos visigodos asumidos como españoles, que muere en Guadalete, pero que después resucita a lo largo de la Reconquista, entendida como un proceso. Esa es otra especie de ciclo menor, pero que también es existente y que todavía, ya cada vez quedan menos porque a pesar del envejecimiento la sociedad española se está rejuveneciendo. Pero claro, cuando alguien te cuenta, no, yo es que aprendí la lista de los reyes godos, no, pero el que tú aprendiste la lista de los reyes godos no es anecdótico. Tú aprendiste de la lista de los reyes godos porque el Estado español consideró que España había empezado a existir realmente con la monarquía visigoda, y eso la fuente lo cuenta de una forma absolutamente explícita. Es decir, todo lo que hoy es España se forja en la época de los reyes visigodos. Le voy a mencionar algunas de las imágenes que han ayudado mucho a que los españoles se identifiquen con la imagen de España, para que me los comente brevemente. Viriato, que ya lo ha dicho,
Cristóbal Colón, cuando en el 19 empiezan a levantarse no tanto pinturas, sino esculturas, imágenes, el Cid campeador, Isabel la Católica, hasta el 98 yo creo que son las imágenes más recurrentes que hay queriendo identificar la idea de nación y de España. Y luego la Virgen de Guadalupe como nexo entre España y México. Me gustaría que hiciera un comentario sobre estos iconos. Bueno, sobre el caso de Viriato es un caso absolutamente sorprendente, porque Viriato, tanto en la pintura de historia como en las historias nacionales, y vuelvo a repetir la de la Fuente, pero cualquiera de los otros del siglo XIX, se produce un fenómeno muy curioso porque Viriato es español. O sea, no solo no queda ninguna duda sobre que Viriato es español, sino que La Fuente, en su historia de España, Modesto La Fuente, lo que hace es una descripción de las características morales de Viriato, que son las características morales de los españoles. Yo me imagino que si a Viriato le hubiesen dicho que era español, se hubiese quedado con una cara absolutamente sorprendida, ¿no? Es decir, pero no cabe ninguna duda, y entonces Viriato aparece como el español que lucha contra los invasores extranjeros, que son los romanos. Hay con una enorme ambigüedad, porque claro, no hay que olvidarse que en el relato sobre la nación española que construye el siglo XIX, los romanos son los invasores, pero después se hacen tan españoles como los españoles. Entonces es un asunto muy ambiguo. Quiero decir, los romanos son los enemigos hasta que matan a Viriato. Una vez que matan a Viriato pasan a definir una especie de edad de oro de la cultura española, y de hecho es una cosa que aparece frecuentemente en los libros de historia. Ese sería uno de los claves. Antes de que pasara Colón y Isabel la Católica, y al Cid, bueno, el Cid aparece representado fundamentalmente no tanto como un relato de la nación española, sino como expresión de dos aspectos fundamentales del carácter de la nación española, porque para el siglo XIX las naciones tienen un carácter propio. ¿Y qué representa el Cid? Por una parte representa el valor y la caballerosidad española, es decir, o sea, los españoles, según la pintura de historia española del siglo XIX, somos un pueblo especialmente caballeresco y valeroso, y el Cid representa esos valores, pero además algo que es muy importante, que es el relato de la nación española es fundamentalmente obra de los liberales, o de los conservadores, pero que yo llamaría liberales moderados, no es obra de los carlistas que tienen problemas con la nación. Entonces, para estos liberales, en el origen de España está el carácter democrático de la nación española, el carácter democrático de la nación española. Claro, ¿cuál es el gran episodio de la representación del Cid? El gran episodio de la representación del Cid es la Jura de Santa Gadea. Esa es la imagen emblemática del Cid, que demuestra, y eso es lo que cuenta, no es lo que cuento yo, es lo que cuentan los periódicos de la época cuando comentan los cuadros sobre la Jura de Santa Gadea. Dice, un país que tenía unas instituciones democráticas que no había en ninguna otra parte de Europa, en la que hasta un noble de tercera fila, como era el Cid, se cree con derecho de exigirle juramento a su rey de que no ha tomado parte en la muerte de su hermano. Es decir, la democracia, la libertad de los castellanos es la libertad de los españoles. Y ahí yo creo que habría que hablar de otra imagen que no ha citado usted, pero que yo creo que es muy importante, que es la imagen emblemática de esto, que es la de los comuneros muertos en Villalar. Es decir, esa es la gran imagen del liberalismo español. De hecho, el cuadro que pinta Gisbert sobre el sacrificio de los comuneros en Villalar es el cuadro más importante de historia del siglo XIX, pero no porque lo diga yo, es decir, o sea, sino porque al cuadro se le da una primera medalla. Hay una intervención en las Cortes pidiendo que se le dé la medalla de honor, que no se había dado nunca en ninguna pintura. Se vuelve a reunir otra vez el jurado, lo que pasa es que el jurado está básicamente, la imagen de los comuneros está muy asociada al liberalismo radical, Gisbert es el pintor del liberalismo progresista y radical. El jurado está compuesto fundamentalmente por el sector moderado de los liberales y no le vuelven a dar, no reconsideran la decisión que habían tomado, y en ese momento un periódico madrileño, no recuerdo nada del nombre, hace una colecta para que se le dé a Gisbert la corona de oro que le ha negado el jurado, porque lo consideran una afrenta prácticamente nacional. El cuadro de Gisbert es un cuadro bastante anodino en el fondo, un cuadro además muy académico,
poco interesante desde el punto de vista formal. Además, Gisbert es curioso porque es el pintor de los liberales, pero formalmente es el más conservador de los pintores del momento, ¿no? Y algo que a mí me parece absolutamente fascinante, no solo se recauda, no recuerdo ahora el dinero que se recauda, pero mucho para darle la corona a Gisbert, sino que se le encarga hacer una copia que los liberales pasean en procesión por todas las ciudades de España. Es decir, claro, ¿qué es lo que los liberales veían en ese cuadro que para nosotros hoy hay pues otros individuos ahí que se están, no sé, si uno no conoce la historia, pues bueno, lo que los liberales verían fundamentalmente era la muerte de las libertades castellanas a manos de una monarquía extranjera que era la monarquía de los Habsburgo. Y eso es una cosa muy interesante porque tiene que ver con el ambiguo papel de los Habsburgo en el proyecto de nación, en el relato de nación española. Por un lado, hay toda una fuerte corriente, incluido el propio Castelar, que dicen, bueno, no, España muere en Villalar. España muere en Villalar y resucita el 2 de mayo en Madrid. Ese es un relato que Castelar repite en varios de sus discursos. Sin embargo, ¿qué problema tenía ese relato? Ese relato tenía un problema, y es que, sin embargo, todos, la élite política e intelectual española del siglo XIX, asume las glorias imperiales de la época de los Habsburgo como glorias propias. Por lo tanto, uno no podía decir que España había muerto en Villalar y después decir lo glorioso que había sido la conquista de América y el imperio americano. Eso da origen a una cosa que es una cosa muy interesante, y es que los comuneros mueren en Villalar. Hay varios cuadros, posiblemente casi una docena de cuadros sobre los comuneros, pero nunca aparece Carlos V asociado a la muerte de los comuneros. Es decir, los comuneros los mata a alguien, pero no se sabe quién. Entonces, ese es el relato que se construye. Pero son importantes por eso, es decir, los comuneros son la expresión de algo que se considera genuinamente español, como es la libertad de la nación, el espíritu democrático e independiente de los españoles, representados en los comuneros y también en la muerte de Lanuza por Felipe II. Es decir, ese serían los dos esquemas. Y el otro asunto es, bueno, en el caso de Colón y de Isabel la Católica, no solo hay monumentos, o sea, posiblemente Colón sea el individuo más representado de la pintura de historia. Es decir, de Colón se representa todo. La llegada a Palos de Mover, las negociaciones con los reyes, la primera llegada a América, la vuelta cargado de cadenas de América, la muerte en Valladolid. Es decir, o sea, tenemos casi como si se tratase de una especie de película en imágenes de Colón. Y de Isabel la Católica lo mismo, porque una cosa muy curiosa es que esa idea del tanto monta tanto Isabel como Fernando para la pintura de historia es falsa. Es decir, fundamentalmente la que aparece representada es Isabel la Católica, y la empresa del descubrimiento de América aparece como una empresa isabelina, fundamentalmente. Yo creo que eso tiene que ver con el filo castellanista del relato de nación español, que no es tan marcado como se ha contado, pero que sí que finalmente Isabel era la reina de Castilla, Fernando era el rey de Aragón. Y en ese relato, claro, ese es el gran momento de nacimiento de la nación española, por lo tanto, por eso están presentes continuamente, y por eso, pero además una nación española que en el momento del nacimiento de los reyes católicos florecen algunas de las virtudes más claras de la nación española. Uno, el espíritu democrático. No sé si los reyes católicos eran muy democráticos, pero en todo caso, para el relato de nación del siglo XIX, las imágenes, por ejemplo, de los reyes católicos administrando justicia son muy claras en ese sentido. El carácter imperial de la nación española y el descubrimiento de América es el gran mito fundacional. Es decir, recuerden que el 12 de octubre sigue siendo la fiesta nacional española, es decir, o sea, es lo que define, por eso esa presencia continua de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón como inicio de lo que se consideraba el momento más glorioso de la historia de España. Muy interesante ver las críticas de los cuadros en los cuales aparecen representados estos personajes, porque son muy ambiguos otra vez más con respecto a lo que representaron Carlos V y Felipe II. Bueno, con respecto a Felipe III y Felipe IV y Carlos II no cabe ninguna duda de que había sido un desastre. Si el siglo XVII tiene una cierta presencia, es por la cultura española, por el siglo de oro y por la construcción del siglo de oro. Pero Carlos V y Felipe II son muy ambiguos.
Ahora, es muy llamativo cuando uno ve un cuadro sobre pues, el testamento de Isabel la Católica, por ejemplo, que es otro cuadro absolutamente emblemático, y en ese testamento de Isabel la Católica, lo que dice el crítico, nosotros vemos ahí simplemente una mujer muerta, ¿no? Es decir, o sea, que tampoco el asunto es más interesante, lo que dicen, bueno, aquí acabó la gloria de España. Lo único que hicieron Felipe II y Carlos V fue dilapidar la herencia que le habían dejado a sus abuelos. Entonces, por eso esa presencia continua. Yo creo que hay otras imágenes emblemáticas, al margen de las que usted me ha dicho. Teresa de Jesús también. Claro, Teresa de Jesús, el Quijote, Cervantes. Pero esculturas de Colón y de los conquistadores, pinturas sí, pero esculturas no hay tantas. No hay tantas. Ni de conquistadores ni de Colón, porque la de Barcelona es de la Exposición Universal. Sí, no hay tantas, esculturas no hay tantas, eso es una cosa que... Eso lo ve más la gente que la pintura. Claro, eso lo ha estudiado, vamos, creo que ya le tuvieron aquí haciendo la entrevista, pero creo que quien sabe mucho de eso es Carlos Reyero, sobre la escultura. La escultura española del siglo XIX es relativamente pobre comparada con la pintura, es muy rica, y la escultura es relativamente pobre, no solo de conquistadores, sino, a ver, no hay estatuas de Cortés en este país, no hay estatuas de Pizarro en este país, ¿no? Yo creo que ahí sí que tiene mucho que ver posiblemente con la limitación de recursos del Estado español decimonónico. Finalmente construir una escultura era más caro, ¿sí? O sea, había que fundirla, había que hacerla en bronce, entonces no está muy claro. Pero hay otras imágenes absolutamente paradigmáticas, que es que volviendo otra vez a los reyes visigodos y a los godos, es el tercer concilio de Toledo, es decir, o sea, ese es uno de los cuadros emblemáticos del Senado. ¿Por qué? Porque ahí los visigodos se hacen españoles porque se convierten en católicos, y eso sí que es un asunto muy interesante, porque claro, los historiadores del siglo XIX no eran pendejos, o sea, utilizando una expresión mexicana también, ¿no? Perdonen por las expresiones mexicanas. Y sabía muy bien que había un problema con los visigodos. O sea, ¿por qué decimos que los visigodos son españoles y por qué decimos que los musulmanes no son españoles? Para la pintura de historia está clara, los musulmanes no son españoles, son extranjeros y foráneos. Y claro, a alguien se le ocurrió decir, hombre, 4 individuos que llegaron del norte y que estuvieron aquí 2 siglos más o menos, frente a unos individuos que desarrollaron toda una civilización durante siglos, ¿por qué consideramos a los visigodos españoles y a los musulmanes no? Bueno, la respuesta la da Menéndez Pelayo a finales del siglo XIX y es absolutamente contundente. Los visigodos son españoles porque se hicieron católicos y porque la esencia de la nación española es ser católica, y eso, el cristianismo es una seña de identidad, es decir, hay más cruces que banderas en las pinturas de historia española, desde Covadonga hasta la entrada en Granada, es decir, o sea, la cruz aparece como la figura central. Y Menéndez Pelayo dice, bueno, si los musulmanes se hubiesen hecho cristianos, en ese caso serían españoles, pero como se hicieron cristianos, pues no son españoles, o sea, no hay muchas dudas. El asunto de la Virgen de Guadalupe. El asunto de la Virgen de Guadalupe es que, si esto visto desde México daría para hablar 12 horas, ¿no? Es un elemento central de la identidad mexicana, la Virgen de Guadalupe. Es un elemento central de la identidad mexicana porque es una virgen, yo la definiría como una virgen imperialista. Lo que empezó siendo un culto local, prácticamente de la Ciudad de México y del Valle de México, a partir del siglo XVIII, no antes, fue expandiéndose. Fue desplazando a otras vírgenes locales, porque en México, como lo que ocurre en España, vírgenes sobran, es decir, o sea, vírgenes había decenas. Pero lo interesante del caso de la Virgen de Guadalupe, a diferencia de lo que ocurre en España, es que logró desplazar a las otras vírgenes locales y acabó siendo la virgen por excelencia de todos los mexicanos. Un proceso que se desarrolla de manera a lo largo del siglo XIX, o sea que en el momento de la independencia tampoco es claro que la Virgen de Guadalupe fuese el centro. Claro, eso uno lo compara con España, y aquí cada pueblo tiene su virgen, y no ha habido ninguna virgen que haya logrado convertirse en la Virgen española, porque claro, si tú le dices a un asturiano que la Virgen del Pilar es la Virgen española, te dirá que donde esté la Virgen de Covadonga vas a poner a la Virgen del Pilar, ¿no? O sea, o la de Montserrat, o la del Rocío, no sé. Eso en México no pasa. Es decir, la Virgen de Guadalupe es la patrona de México y emperatriz de las Américas, ¿no? O sea, para que no quede ninguna duda de su carácter imperial. Es un proceso que se inicia desde muy pronto como una virgen popular, en principio enfrentada, en el caso de la Ciudad de México, a la Virgen de los Remedios, que la Virgen de los Remedios era de las clases altas,
y la Virgen de Guadalupe era de las clases populares. Hay una peste en México a mediados del siglo XVIII en el cual sacan en procesión a todas las vírgenes, pero la peste solo se acaba cuando sacan en procesión a la Virgen de Guadalupe, lo cual, claro, eso le facilita mucho su camino hacia la conversión. Y después hay toda un proceso de conversión de esta Virgen que además tiene que ver con una historia muy extraña que tiene relación directa con un personaje que yo creo que es clave en el proceso de construcción nacional mexicana, que es Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier, a finales del siglo XVIII, le encargan el sermón de la Virgen de Guadalupe. Y entonces Fray Servando, que es un personaje muy interesante, pero yo creo que bastante loco, pero cuando evita que sea un personaje muy interesante, hace un discurso diciendo que en realidad la Virgen de Guadalupe no había llegado a México de manos de los conquistadores españoles, sino que había sido llevada por Santo Tomás, que había ido a predicar a México y que además tenía una cosa que todavía la mitología mexicana sigue manejando, que es la identificación entre Santo Tomás y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el mito que enseña toda una serie de tradiciones y que se marcha hacia el este y que algún día volvería, por eso esa idea de Cortés y los hombres barbados como la encarnación. Entonces, claro, era un ataque directo a uno de los fundamentos de la conquista, es decir, o sea, los novohispanos, no debían a los españoles ni siquiera el cristianismo, sino que el cristianismo les había llegado a través de Santo Tomás y de una Virgen de Guadalupe que había llegado a México antes de la llegada de los conquistadores. Bueno, esto a Fray Servando Teresa de Mier le gana ¿cómo se llama esto cuando uno le expatrian? Bueno, no me sale la palabra. Le mandan a la península, le mandan a Europa para que dé cuenta de sus actos. Entonces ahí es todo un debate, le tratan mal, según él le tratan mal, se pasa dedicándose, peleándose con esto, y finalmente es curioso porque hay un informe de la Real Academia de la Historia, que es un informe, yo no sé por qué no es más conocido, porque es absolutamente fascinante. El informe dice que, bueno, que si los españoles creen que la Virgen del Pilar se apareció a la orilla del Ebro, que por qué no los mexicanos van a creer que la Virgen de Guadalupe se apareció en el Tepeyac, ¿no? Es decir, o sea, que esa sería más o menos la afirmación que hace la Academia. Entonces, bueno, ahí acaba un poco el proceso, pero a partir de ahí, ya digo, viniendo de antes, se convierte en un símbolo de identidad propia. Es decir, una cosa que hay que tener muy clara es que a pesar de la homonimia entre la Virgen de Guadalupe española y la Virgen de Guadalupe mexicana, desde luego cualquier mexicano tiene muy claro que la Virgen de Guadalupe mexicana es mexicana, no tiene nada que ver con la española. O sea, eso es una cosa, se llaman igual, no se sabe por qué, ¿no? O sea, pero no le pasa nada. Y entonces forma parte, se convierte en un elemento de identidad central, se asocia a Hidalgo, el padre de la independencia por antonomasia, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, hablando otra vez de representaciones pictóricas, todas las imágenes del siglo XIX mexicanos, en las cuales aparece Hidalgo siempre con una imagen de la Virgen de Guadalupe al lado, o bien porque aparece en un despacho con una imagen de la Virgen de Guadalupe a sus espaldas, o bien porque enarbola un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ahí la identificación Virgen de Guadalupe en México es casi central. Ahora, yo no lo dejaría solo en un caso mexicano. El papel de las vírgenes en las construcciones nacionales de los países católicos ha sido muy fuerte. Es decir, ha sido en México, pero puede ser en Argentina o puede ser en Polonia. Es decir, o sea, las vírgenes ocupan un lugar central. Pero sí que me gustaría dejar muy claro eso, porque a veces se confunde. La Virgen de Guadalupe mexicana, tal como es concebida por los mexicanos, no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe española. Bueno, para ir acabando, es verdad que llegamos al 98 y ahí hay un punto de inflexión en la imagen de nación de España, donde renace, se intenta recuperar a través del mundo, ser españoles, el mundo de la cultura, del arte. Y me gustaría que hiciera un repaso de los 3 hitos que nos quedan para analizar la imagen de España ya más brevemente, porque a lo mejor esta no es su especialidad. En el 98, la Segunda República y la imagen de España y la transición. Bueno, a ver, yo creo que el 98 es especialmente traumático para las élites españolas, porque
Digo para las élites españolas porque yo creo que para la mayor parte de la población española el 98 simplemente significó que dejaron de mandar a sus hijos a matarlos a Cuba, pero el proceso de nacionalización afectaba fundamentalmente a esas élites, porque ponía en cuestión uno de los rasgos determinantes del ser nacional español según lo había construido el siglo XIX, que como he dicho anteriormente era el carácter imperial de la nación española. Un carácter imperial que era cuestionado por un hecho absolutamente dramático, y es que en el momento en que todas las grandes naciones europeas estaban construyendo sus grandes imperios coloniales, España perdía los últimos restos del suyo, y además el imperialismo, y eso quizás habría que discutirlo con mucho más detalle, en el imperialismo hay un componente económico que ha sido analizado detenidamente, pero hay un componente de autoestima colectiva que va mucho más allá de lo económico. Es decir, a finales del siglo XIX, aquellas naciones que no tenían imperios pasaban a formar parte de las naciones moribundas del planeta. España pasa a formar parte de las naciones moribundas del planeta. Entonces, todo el relato de nación tan premiosamente construido a lo largo del siglo XIX era puesto en cuestión por la crisis del 98. Era puesto en cuestión por la crisis del 98 y en ese sentido no es nada extraño que un autor como Costa diga echemos 7 llaves a la sepultura del Cid. Bueno, lo que está diciendo Costa, y además en ese mismo trabajo lo dice de forma muy clara, es que la juventud española ha sido envenenada con esos grandes hechos de Otumba, de Lepanto, etcétera, etcétera, y que hay que volver a algo que no tiene nada que ver. O sea, lo que está diciendo Costa es la nación que hemos construido ha fracasado. Y como ha fracasado, tenemos que buscar otra. De ahí esa crisis, que yo creo que es una crisis importante del 98 y que finalmente habría que relacionar también con ese redescubrimiento, no de la historia, sino de la geografía. Es decir, cuando los individuos del 98 descubren Castilla, inventan Castilla, porque yo creo que no es que descubran Castilla, sino que inventan Castilla. En el fondo, de alguna manera, lo que yo creo que están diciendo es, bueno, la historia que nos han contado no nos sirve, pero tenemos una tierra o suelo, que son las grandes planicies de Castilla. Yo en España Imaginada cuento que además no deja de ser eso paradigmático que identifiquen Castilla con las grandes planicies del Valle del Duero, cuando el reino de Castilla fundamentalmente en su origen es un reino de montañeses, o sea, que se extiende, pero para los del 98 está claro, Castilla es la llanura de Valladolid, cosa que habría que tierra de campos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el gran momento de crisis y que cuestiona mucho del proceso de construcción nacional y que hay una especie de... hay como dos respuestas, ¿no? Una, lo que llamamos 98 en sentido más estricto, que es esa especie de voluntad casi de convertir a España en una especie de Tíbet en torno a Castilla, es decir, o sea, recuperamos la esencia de la tierra, y otra, esa idea que es la generación un poco más tardía que dice, no es esto, ¿no? Es decir, o sea, lo que hay que hacer es europeizar España, ¿no? Es decir, o sea, la famosa frase de Ortega de España es el problema, Europa la solución, ¿no? Es decir, o sea, buscamos a esto. Y entonces hay un intento de construir otra idea de España. Otra idea de España muy ambigua, porque yo he visto otra vez desde el lado americano, la verdad es que esas llamadas a la comunidad cultural española, a la idea de la hispanidad, etc., estoy pensando en personas como Altamira o como Posada, tiene mucho del viejo relato del siglo XIX, aunque reactualizado. Pasamos a la República, y la República yo la he estudiado menos, la verdad es que la he estudiado menos, la he estudiado en algunos aspectos. Es muy interesante porque en cierta medida sigue asumiendo el relato de nación español decimonónico. Y sigue asumiendo el relato de nación decimonónico, entre otras cosas porque, claro, finalmente la bandera republicana retoma el morado de los comuneros. O sea, entonces lo que están retomando es el relato liberal decimonónico en que decía, bueno, hay una España que murió con los comuneros. Y entonces nosotros la recuperamos. La primera república no incluye el morado republicano. Lo del morado republicano daría origen para otra conversación, porque en realidad yo creo que es un gigantesco error histórico, es decir, porque los pendones de Castilla nunca fueron morados, es decir, o sea que no es pero bueno, se sale un poco del tema. Y entonces, si uno piensa en el relato histórico que mantienen los intelectuales de la República, en el fondo
en el fondo es muy nacionalista, es decir, o sea, la República Española es muy nacionalista, la Segunda República Española es profundamente nacionalista, pero no construye un relato de nación diferente, sino que construye el mismo relato de nación liberal, pero en su vertiente más progresista, es decir, retoma de alguna forma el relato liberal decimonónico. ¿Por qué? Posiblemente porque los relatos de construcción de identidad nacional son procesos a largo plazo, y entonces los procesos a largo plazo son muy difíciles de cambiar. Claro, uno se sorprende con las llamadas continuas en el Madrid de la Guerra Civil a personajes como el Cid, a la lucha contra los moros, representados por los ejércitos de Franco. Es decir, o sea, en el fondo, el discurso a la representación de obras de teatro en las cuales se están retomando los viejos mitos del siglo XIX. Ahora, a mí lo que me sorprende en ese caso es cómo ese mismo relato de nación es retomado por el franquismo. Es decir, a pesar de toda la retórica antiliberal del régimen franquista, el relato de nación no cambia y, bueno, pues una película como Raza, cuyo autor ya sabemos que es el propio Francisco Franco, pues entonces de pronto el marino, que yo creo que es una transposición de Francisco Franco, pues sueña en Churruca, y esto, Churruca es otro de los héroes del siglo XIX, y esto, bueno, pues puede parecer lógico, son las frustraciones de un Franco que no logró ser marino, ¿no? Pero claro, cuando ese mismo sueña e imagina a los almogávares entrando en Constantinopla, eso ya no es las frustraciones de Francisco Franco, o sea, esas son el relato de nación del siglo XIX asumido. Y en ese sentido hay un libro muy interesante, hay una obra muy interesante que ha sido estudiada mucho, que yo no he estudiado, pero que es la Enciclopedia de Álvarez, que todo niño español anterior a los años 70 estudió. Y la Enciclopedia de Álvarez está decorada con reproducciones de cuadros de la pintura de historia del siglo XIX, algunos sorprendentes. Es decir, que en la Enciclopedia de Álvarez aparezca la conversión de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo, eso entra dentro del nacionalcatolicismo y yo creo que nadie tenemos ningún problema, es decir, eso es muy obvio. Ahora, que en la Enciclopedia de Álvarez aparezca reproducida el sacrificio de los comuneros en Villalar, y aparece, eso ya resulta como poco sorprendente entre las cosas, porque finalmente el color morado de los republicanos hace referencia a los comuneros y a su muerte en Villalar. Y otra vez nos encontraríamos lo mismo, el franquismo es incapaz de construir un relato alternativo al relato que se había construido durante el siglo XIX. ¿Y en la transición? ¿Ya acabamos? Bueno, en la transición, ahí, sobre eso voy a ser mucho menos contundente, porque a mí me resulta fascinante como historiador, ¿no? En la transición, por un lado, hay una primera imagen absolutamente impactante en el resto del mundo, que es una España que podía ser tomada como ejemplo paradigmático de cómo los caracteres nacionales no servían para nada. Es decir, la imagen de esa España inquisitorial, vestida de negro, retrógrada, etc., resulta que en unos pocos años se convierte en la imagen de Almodóvar, del reconocimiento de los matrimonios gays, etcétera, etcétera. Con lo cual, y lo digo porque incluso en algún congreso me ha tocado escucharlo, alguien decía, bueno, no sé por qué hablamos de caracteres nacionales, y el ejemplo de España demuestra que un país puede pasar en muy pocos años de ser una cosa a ser otra cosa radicalmente distinta. Es la España de la movida, la verdad es que tenía muy poco que ver ni con la España de Mérimée, de Carmen, y no digamos ya con la España de la leyenda negra. Sin embargo, es sorprendente como en muy poco... sigue existiendo esta leyenda de España, es decir, que yo quiero decir que cuando el Wall Street Journal titula uno de sus números, hablando de la llegada de empresas españolas a América, vuelven los conquistadores, en el fondo, bueno, hay algo que pervive, pero claro, pervive de forma positiva, porque ya no son los conquistadores de casco y espada, sino que son las empresas multinacionales españolas que vuelven a conquistar América. Y esa misma leyenda negra pervive, por ejemplo, en
por hablar de la prensa mexicana, cuando el Banco Santander compra un banco mexicano, el titular inmediato de un periódico como La Jornada en México al día siguiente es «Vuelve la conquista». Entonces, compra un banco inglés, un banco mexicano, y a nadie se le ocurre decir nada, ¿no? O sea, con lo cual sí que hay una pervivencia, pero ahí hubo una especie de ruptura. Sin embargo, es curioso cómo la crisis de los últimos años, España vuelve a ser otra vez ese país decadente, corrupto, con todos los defectos, y rápidamente que eso ha vuelto a ser recuperado por la imagen, con lo cual yo, para concluir, diría que los estereotipos tienen una larga pervivencia y a veces se mantienen mucho más allá de lo que tendemos a considerar. Bueno, pues vamos a dar por terminada la entrevista. Muchísimas gracias por las interesantes palabras que hemos recogido aquí. Muchas gracias a ti, Pilar.